A muchas personas les encantó el video sobre Investwe porque se dieron cuenta que hay posibilidades de hacer inversiones diferentes en propiedades, en finca raíz, en Airbnb. Pero uno de los comentarios que me decían, oye, Brian, no hay otras opciones que no sean en Medellín y Antioquia, porque es lo que actualmente tiene Investwe. Por eso me puse la tarea de buscar una plataforma que se denomina Kapuu. Kapuu es realmente una plataforma que te permite hacer este tipo de inversiones. Antes que nada, recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! En uno de mis últimos videos, que fue bastante polémico, hablé sobre el tema de la crisis hipotecaria e inmobiliaria que existe en Colombia, porque para nadie es un secreto que está muy difícil comprar vivienda, es muy caro. Por eso hay que buscar otras alternativas que nos permitan a nosotros poder hacer estas inversiones con poco dinero. Kapuu es una plataforma, es una PropTech que se encarga de realizar este tipo de inversiones, centradas principalmente en Bogotá, en otras ciudades y en Panamá prontamente. Por lo tanto, hay una mayor diversificación. ¿Pero en qué consiste Kapuu y cuál es su modelo de negocio? Su modelo se centra en rentas cortas, muy similar a lo que hace Investwe, donde realmente lo que busca es poner estos inmuebles a rentar en Airbnb. Recuerda que Airbnb es una plataforma donde tú puedes llegar a alquilar por poco tiempo o mayor tiempo un inmueble, unos espacios, ¿sí? Y que generalmente es mucho más rentable. Para poder empezar a utilizar esta opción de inversión, lo primero que tienes que hacer es obviamente descargar la aplicación, que la buscas en iOS o en equipos de iPhone como Kapuu. Haz la descarga de la aplicación y allí ya puedes hacer el registro. Pero Brian, ¿desde qué valor puedes empezar a hacer estas inversiones con esta plataforma? Bueno, aquí sí va a ser un poco más alto que Investwe, pero desde 5 millones de pesos puedes empezar a hacer inversiones en finca raíz para Airbnb, en Bogotá, en otras ciudades y pronto en Panamá. Como te mencionaba, desde 5 millones de pesos puedes hacer una participación. Es un modelo muy parecido a otras plataformas que nosotros hemos estado analizando, como Macondo, como Wizit, como Local y como Investwe. Realmente lo que tú estás haciendo es una participación fraccionada. A ellos le denominan un block. Un block equivale a 5 millones de pesos. Si tú quieres más participaciones, lo que vas a hacer es simplemente comprar más blocks. De acuerdo al modelo de negocio presentado por esta plataforma, el objetivo de ellos es poder sacarle el máximo provecho dentro de 5 a 7 años de esa inversión, para posteriormente ponerlo en venta. Esto me parece realmente algo adecuado porque realmente este es el tiempo en que tú puedes sacar la máxima valorización y posteriormente pues lo vendes y obtienes una rentabilidad allí real. Entonces me parece interesante este punto. Una vez tú ingreses a la app, que lo puedes descargar, recuerda, desde Android o desde iPhone, tú puedes ya empezar el proceso de vinculación. Realmente es bastante sencillo, como cualquier plataforma, simplemente con tu correo electrónico y con tu información personal y haciendo una verificación, tú puedes llegar a hacer todo el proceso. Es bastante sencillo. Una de las cosas que me gusta, que es un poquito diferente a otras plataformas, es que te hace una evaluación de tu perfil de riesgo. Esto me parece interesante porque no muchas lo hacen realmente y creo que es algo bueno porque recuerda que uno de los principios de las inversiones es que conozcas tu perfil de riesgo. Recuerda que este video no fue patrocinado por Kapuu ni tampoco pretende ser una recomendación de inversión para ti, sino que lo que yo quiero para ti es que tú puedas conocer diferentes alternativas y aquellas que se ajusten a tu perfil de riesgo, tú decidas invertir o no en ellas. La pregunta que siempre me hacen con este tipo de plataformas es, bueno, Brian, yo pongo la plata y ¿qué pasa después? Bueno, Kapuu se va a encargar de realmente hacer todo el proceso de manejo de la inversión de este inmueble. Ellos tienen tercerizado con otra empresa este proceso, por lo tanto tú no te vas a preocupar por absolutamente nada. Y la otra pregunta que siempre me hacen ustedes es, bueno, ¿cuánto puedo llegar yo a ganar con este tipo de inversiones? Bueno, las dos opciones de inversión que se encuentran en este momento en la plataforma que te estoy mostrando aquí, en este momento, más o menos dan una rentabilidad entre el 8 al 14%. Esta rentabilidad, recuerdan que ya son rentabilidades netas, donde va a depender realmente de la tasa de ocupación del inmueble más la valorización. Aquí ya puedes empezar a hacer comparaciones con las otras plataformas que hemos estado analizando. Es decir, que si tú inviertes más o menos 5 millones de pesos, podrías llegar a recibir rentabilidades mensuales, es decir, un ingreso pasivo de más o menos 35,000 pesos al mes. Ya tú puedes empezar a hacer tus cuentas y analizar si esto es lo que tú quieres o no.
Oye, si te está gustando este contenido y quieres aprender mucho más sobre finanzas personales, educación financiera y opciones de inversión, recuerda suscribirte y darle un gran like a este video y haz clic en la campanita para que seas el primero en recibir toda la información que tenemos para ti de forma gratuita. Suscríbete. ¿Cuál podría ser una ventaja en este momento de utilizar Kapu para hacer inversiones? Bueno, realmente, aunque es un monto muy diferente al de Investwe, 5 millones de pesos es una opción obviamente muy diferente a tener que comprar un inmueble como tal. ¿Sí? Si tú quieres poner un inmueble en Airbnb, pues tendrías que hacer una inversión en las zonas donde ellos están de más de 400, 500 millones de pesos. Entonces, pues obviamente, comparado a hacer una inversión grande, pues es mucho mejor. Y les cuento que tuve la posibilidad de hablar en algún momento en un evento público que hice hace unos meses con Oscar Garzón, uno de sus cofundadores y actual CEO de esta compañía. Me mencionó que realmente su gran valor agregado se encuentra en las personas que están detrás de esta compañía, que son personas expertas en el sector inmobiliario y en el sector de innovación y tecnología, lo cual pues es un gran valor agregado, ¿sí? Pero también tengo que mencionarte un poco lo que en este momento me impide a mí no invertir en esta empresa. Lo primero que en este momento no me permite a mí, Brian Rojas, en mi proceso de inversionista y de acuerdo a mi perfil de riesgo, es que realmente por ahora no han colocado ningún inmueble de forma finalizada. Tienen 2 inmuebles en Bogotá y como te mencioné, tienes posibilidades de hacer inversiones posteriormente en otras ciudades. Dentro de esto también puedes hacer inversiones fuera del país en Panamá, lo cual me parece muy interesante porque realmente se utiliza mucho Airbnb en Panamá. En algún momento te conté que yo viví en Panamá, entonces conozco mucho ese mercado y realmente me parece una opción bien interesante, especialmente porque la vivienda en Panamá te cuento que es supremamente cara. Entonces esto me parece interesante, sin embargo, como te lo menciono, pues por ahora no se ha cerrado ningún inmueble. Entonces, pues no tengo suficiente información de cómo les ha ido con procesos o proyectos anteriores, lo cual pues para mí no es muy bueno. En Kapu puedes encontrar inversiones en diferentes ciudades, Bogotá, Cartagena, Medellín, posteriormente, de acuerdo a lo que mencionan, Panamá, México y Estados Unidos. Pero actualmente, como te lo estoy mostrando aquí, solamente tienen 2 propiedades en Bogotá. Como te lo mencioné, el proceso de inversión es sencillo, descarga la aplicación, hace la verificación de identidad, hace la verificación de tu perfil de riesgo y los documentos correspondientes. Ya una vez hayas hecho eso, vas a seleccionar aquella inversión que se ajuste a tu perfil de riesgo. Kapu tiene un código de referidos que te estoy dejando aquí y para ser transparente contigo, yo recibiría un beneficio de 200,000 pesos para que yo siga haciendo inversiones en Kapu si yo lo decido así, para que tú lo sepas. Una vez selecciones el inmueble, te recomiendo que revises los documentos y toda la descripción que está en él. Adicionalmente, las rentabilidades esperadas y los riesgos que ellos identifican. Algo que me gustó es que tú puedes encontrar el avalúo, el certificado de tradición y libertad y el prospecto de inversión, que realmente indica es cuánto tú puedes llegar a ganar de acuerdo a las proyecciones que ellos tienen en su modelo financiero. Si ya estás decidido, vas a hacer clic en invertir. Recuerda que el monto mínimo es de 5 millones de pesos y allí lo que vas a hacer es una separación o un compromiso de inversión, donde puedes ver un documento como el que te estoy mostrando aquí, donde te indica cuánto es el monto a invertir y aquí hay un punto que no me gustó. Lo que pasó es que en el documento, pues yo encontré un valor que tengo que pagar mucho más alto del que yo puse. Si yo pongo que quiero invertir 5 millones de pesos, el documento me indica que yo debo transferir más de 5,037,000 pesos, es decir, un incremento más o menos del 0,75%. Al momento que estoy grabando este video, todavía no he encontrado una respuesta por parte del equipo de Kapu de por qué se da esto. Si de pronto se da una respuesta como tal, te la pondré aquí en un comentario de por qué se da esta situación. Recuerda siempre preguntarte qué entidad regula a este tipo de empresas. Bueno, por más de que estuve buscando en la página web y en sus redes sociales, no encontré absolutamente nada de quién vigilaba esta entidad. Pero yo supongo que debe ser o la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia de Sociedades, ¿vale? Pero pues es un punto negativo que no me indican en ningún lado o no lo encontré realmente donde se identifica qué entidad vigila a esta organización. Entonces realmente pues es un punto súper negativo para mí. Bueno, ahora te preguntarás, Brian, ¿y qué riesgos adicionales podemos encontrar acá? Bueno, te los iré mencionando. Recuerda primero que este tipo de inversiones donde tenemos una entidad como Airbnb, las reglas pueden llegar a cambiar en cualquier momento, ¿sí? Aunque Colombia ya ha evolucionado muchísimo con el tema de la normatividad para este tipo de plataformas, no sabemos qué pueda llegar a pasar y posiblemente nos cambien las reglas para este tipo de rentas cortas. Y esto es algo que debemos tener presentes. Adicionalmente, también pues, se pueden presentar algunos daños, costos adicionales, disminución
en la tasa de ocupación, justamente porque, por ejemplo, los turistas no quieren ir a esta zona o está muy caro, lo que puede llegar a pasar, lo cual disminuye la tasa de ocupación. Realmente por la ubicación de los inmuebles que están en ese momento identificados y por la experiencia de los cofundadores y las personas que trabajan en este tipo de organizaciones, generalmente eso casi no ocurre porque buscan efectivamente lugares que tienen una alta demanda, ¿sí? Pero puede llegar a pasar, ¿sí? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si ocurre otra vez otra pandemia? Pues la tasa de ocupación va a disminuir y eso va a afectar tu rentabilidad. Tenlo muy presente. Y como te lo mencioné, esto tiene una alerta roja para mí. No me dice y no encontré, perdón si de pronto después la gente de Capu me dice, aquí estaba, no encontré por ningún lado, por más de que busqué y busqué y busqué, no encontré quién regula esta entidad y para mí eso no me gusta. Y el siguiente riesgo es el que hizo que yo tomara la decisión de no invertir en esa plataforma. Y es que realmente la plataforma por ahora es muy nueva. Según lo que yo había hablado con los cofundadores, más o menos tiene una experiencia de como 6 meses, 7 meses. Esta plataforma, pues al momento de que yo estoy grabando este video, no ha cerrado ninguna de las opciones de inversión que tienen. Entonces es realmente muy nueva. Pero más que eso, porque realmente esta es una inversión de alto riesgo, de acuerdo a mi concepto, uno requiere tener un beneficio. ¿Y qué pasa? En otras plataformas, generalmente, cuando se está haciendo las primeras inversiones, tú le ofreces un beneficio a los inversionistas. Entonces, si el bloque, como ellos lo llaman, el block, que equivale a 5 millones de pesos, pues ofrece lo más económico para que yo tenga una rentabilidad mayor. Es simplemente riesgo-rentabilidad. Aquí hay más riesgo, yo debería estar esperando una mayor rentabilidad. Por lo tanto, como no cumple esto, no tengo un código de descuento y no tengo un beneficio como tal, pues para mí, y te lo aclaro, para mí, Brian Rojas, no es una buena opción de inversión porque el riesgo que estoy asumiendo al ser una plataforma tan nueva no está muy pegado a la rentabilidad que yo esperaría. Por lo tanto, habrá que esperar un poquito más. Me gustaría obviamente invitar a la gente de Capu por si tiene algunos comentarios al respecto. Como les digo, esto es un análisis completamente abierto de acuerdo a mi experiencia y a cómo yo analizo las inversiones. Puede ser que para otras personas les parezca espectacular justamente porque es una opción interesante. No deja de ser interesante porque tienes opciones de invertir en Airbnb en opciones inmobiliarias, algo que realmente en Colombia, y si quieren mirar Bogotá, en donde ellos están ubicados, es supremamente caro. Los apartamentos no bajan de 500, 600, más de 600 millones de pesos para poner en Airbnb. Entonces, si yo quiero hacer esa inversión, pues necesito muchísimo dinero. Entonces, el modelo de negocio me parece interesante, pero como te digo, realmente hay dos puntos que a mí no me gustan, que es el tema de que no conozco quién los vigila y segundo, que tampoco tengo un beneficio por el alto riesgo que yo estoy asumiendo en este momento. Si has visto mi contenido, te diste cuenta que la semana pasada publiqué el video de Inveswi, donde también es una plataforma de inversión, obviamente tiene un poco más de tiempo, llevan más de un año funcionando y realmente les ha ido muy bien. Yo espero lo mismo de Capu, ¿sí? Pero en este momento, como te lo mencioné en el video anterior, yo sí tomé la decisión de invertir en Inveswi. Hice mi primera inversión con un monto de $50 y te mostré mi certificado justamente de inversionista. Pero en ese momento, pues Capu necesita un poquito más de divulgación y que los inversionistas empiecen a utilizar esta plataforma para que podamos hacer un mejor análisis. Recuerda que, como te lo he mencionado, tú debes analizar tu perfil de riesgo. También hice un video, tengo una conferencia donde hablé de cómo definir tu perfil de riesgo, porque aquí pues obviamente tienes que analizar las rentabilidades, el plazo de inversión, cómo salir de la inversión, que realmente tampoco lo encontré muy claro en Capu, y adicionalmente pues cómo tú te estás fondeando para hacer esa inversión. Recuerda que uno de los principios que yo te digo siempre, independientemente de cualquier inversión que vayas a hacer, es no te endeudes con lo que no tienes para hacer este tipo de inversiones, ¿vale? Exceptuando otro tipo de inversiones que sí valen la pena. Estas, te digo, ten mucho cuidado con esto. Hoy en día hay muchísimas estafas y opciones de inversión que te vuelven multimillonario de un día para otro, pero al final terminas perdiendo tu dinero. Por eso conoce muy bien tu perfil de riesgo. Adicionalmente, ten presente que si quieres conocer otras plataformas de inversión y otros análisis enfocados en finca raíz, tengo muchos videos. Por ejemplo, puedes encontrar opciones de inversión en Macondo, en Wizit, en Local, en Troop y la anterior de Inveswi. Y ahora tienes esta de Capu. Tienen diferentes opciones para que tú analices y selecciones aquella que se adapte a ti. Si te gustó este contenido, no se te olvide suscribirte y darle un gran like, porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.